Nos compete en este punto indicar el tipo de conflicto del caso. Como ya sabemos rápidamente, recordando que el conflicto es un choque de intereses, ideas, emociones, motivaciones internas y motivaciones personales, sociales, presiones sociales, que van a dificultar la comunicación entre los grupos, los individuos y los estados. En este caso en particular nos compete analizar un conflicto religioso. Pero ¿a qué se debe, de qué se trata un conflicto religioso? También denominada guerra de la religión, guerra santa o guerra religiosa. Es un conflicto cuya finalidad, cuyo origen se da en las creencias teológicas, ideologías teológicas, cuya causa es la religiosa. La religión, como sabemos, es una potencia, herramienta, una potente herramienta de movimiento social. Es utilizada incluso hasta por los estados para oprimir al pueblo en muchos de los casos. Esto se debe a porque muchas religiones únicamente aceptan la suya como única y verdadera, dejando de lado a las demás. Ahí es donde entran en conflicto las ideologías. Pero, ¿cómo vamos a entender este conflicto o cuál será el contexto para entender el por qué pasó este conflicto? La guerra de los 30 años en sí fue una guerra religiosa que tuvo también tintes políticos mucho después, obviamente desglosado de estos confrontamientos que se dio en Europa Central, en la que participaron las potencias europeas en la primera mitad del siglo XVII. El primer desencadenante que dio inicio a esta guerra se dio en 1618 con la guerra en sí de defenestración de Praga. ¿Y cómo se termina este problema? Esto lo que causó fue la firma de la Paz de Westfalia, con lo que se da un fin a esta guerra de los 30 años. Este fue un enfrentamiento netamente religioso en un inicio que se da entre el protestantismo y el catolicismo. El protestantismo nace, se desliga de la Iglesia Católica y comienza a dar problemas. ¿Por qué? Porque se separan los bandos. Los reyes querían comenzar a elegir sus religiones, pero esto no le gustó a la Iglesia Católica, por lo cual para mantenerla en sí no solo el poder, sino también los pueblos a su mando, se puede decir que comenzaron esto. Aquí tenemos a los católicos que estaban integrados por el Sacro Imperio Romano, Germánico, España y la Liga Católica Alemana, con los cuales se fueron incluyendo reyes al pasar de los años, y los protestantes integrados por todo lo que sería Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Transilvania y luego Francia, que fue el apoyo que dio final a esta guerra y el mayor lucha. En contexto, va a comenzar, como les digo, en el siglo XVI, finales del siglo XVI, cuando Carlos I de España firmó un tratado de la paz en Habsburgo con los primeros alemanes. Pero esto lo único que creó es aumentar el conflicto, aumentar el odio, con todo lo que sería años más tarde para plasmarse, al final de cuentas, en la guerra. Bueno, para proseguir aquí lo que viene es que Carlos Felipe II, el rey de España y de Francia comienzan a estar interesados en los territorios alemanes. Esos territorios alemanes tienen un dominio de la zona, por lo cual comienzan a necesitar más poder también y viendo que no tenían la misma ideología, el imperio el sacro imperio germánico comienza a crear tensión entre protestantes y católicos, de manera que solo era cuestión de tiempo para que estos dos se enfrentaran. En el momento tope fue cuando Fernando II, el líder católico, fue nombrado emperador alemán y rey de Bohemia. Con la idea de imponer su religión es que causó las grandes revueltas que conocemos y desde aquí en adelante comenzó lo que sería la Guerra de los 30 años. Las 5 fases del conflicto son surgimiento, escalada, crisis, negociación y resolución. En primer lugar, el surgimiento, que se divide en conflicto latente y cognición y personalización. En contexto con la Guerra de los 30 años, el surgimiento comenzó como un enfrentamiento de carácter religioso entre protestantes y católicos en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico en Europa Central, iniciado en 1618 y finalizó en 1648. El conflicto latente comenzó con la rivalidad entre los dos cultos predominantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, el católico y el luterano. La Paz de Augsburgo, firmada en 1555 entre el emperador Carlos V y los príncipes alemanes, había tratado de ponerle fin a estas rivalidades. Sin embargo, a principios del siglo XVII las tensiones religiosas se incrementaron y derivaron en la creación de dos alianzas enfrentadas. La Unión Evangélica en 1608, que era una coalición de estados alemanes luteranos y calvinistas, y la Liga Católica Alemana en 1609, que agrupaba a los principales católicos.
En la cognición y personalización, el episodio que desencadenó la guerra fue la defenestración de Praga, suceso que tuvo lugar el 23 de mayo de 1618 en Bohemia, durante la cual los protestantes arrojaron por las ventanas del Palacio Real a varios representantes del emperador. Luego organizaron un gobierno provisional que ofrecieron al calvinista Federico V del Palatinado, quien fue coronado como Federico I de Bohemia. Los checos pidieron ayuda a la Unión Evangélica, que agrupaba los estados alemanes, luteranos y calvinistas. Fernando II solicitó la asistencia de la Liga Católica Alemana y de España, con cuyas fuerzas venció a los protestantes en la batalla de la Montaña Blanca y aplastó la rebelión bohemia. Posteriormente, en 1621 a 1625, luego de haber pacificado el este del Sacro Imperio, Fernando II se volvió hacia el oeste y ocupó el Palatinado. La Unión Evangélica se disolvió y Federico V partió hacia el exilio en los Países Bajos, lo que se denominó como la fase palatina. Posteriormente, tenemos la escalada, que empezó con la fase danesa de 1625 a 1629, porque en ese momento los protestantes quedaron resumidos en cantidad. Así que al tratarse de las elecciones, los católicos serían mayoría, y esto era algo que no podía ser permitido. Por ello, acuden al rey de Dinamarca, Cristian IV, un rival de Alemania en conjunto con la nación sueca. Al tratarse del comercio por el mar Báltico, lo que empeoró la situación precaria y se llegó a la invasión del norte de Alemania por Cristian IV, quien poco después fue derrotado con la ayuda del general von Tilly y Waldstein. Por otra parte, el rey Fernando se vengó contra los príncipes que provocaron este segundo conflicto bélico, al publicar una restitución que obligaba a estos príncipes a dar a la Iglesia absolutamente todos los bienes materiales que le habían quitado en las guerras anteriores con las reformas. Esta fase de la guerra terminó con la firma del Tratado de Lübeck en 1629, a través del cual Cristian IV renunció a apoyar a los protestantes alemanes. Seguidamente tenemos la crisis que inicia con la fase sueca de 1630 a 1635, la cual comenzó con la invasión del rey de Suecia, el luterano Gustavo Adolfo II, al Sacro Imperio Romano Germánico. Nuevamente, el cardenal Richelieu presentó ayuda económica a esta iniciativa, algo que también hicieron las Provincias Unidas de los Países Bajos. Los suecos comenzaron entonces a ganar terreno y se impusieron a los católicos entre los años de 1630 y 1634, eso sí, a un elevado precio, puesto que a pesar de vencer en la batalla de Breitenfeld el 17 de septiembre de 1631 y en la batalla de Lützen el 16 de noviembre de 1632, en la última perdería la vida Gustavo II Adolfo de Suecia. Las tornas cambiaron en la batalla de Nördlingen en septiembre de 1634, que supuso una victoria para las tropas católicas alemanas, ayudados por las españolas de Felipe IV, que acudieron desde Milán. Esas victorias forzaron a Fernando II a firmar la paz de Praga en 1635 con los protestantes. El calvinismo fue legalizado a cambio del compromiso de todos los príncipes alemanes de integrar un ejército como para enfrentar a los suecos. En el siguiente punto hablaremos de la negociación. Inicia con la fase franco-sueca en los años de 1636 hasta 1648. La paz de Praga fue repudiada por Francia. A Francia seguía sin gustarle el inmenso poder de los Habsburgo, motivo por el cual decidió enfrentar de forma directa en la guerra. Con miras a traer la ruina a Austria, Luis XIII empujó a su nación hacia el conflicto completamente seguro de que vencería. Firma alianzas con los Países Bajos, Suecia, Holanda y con Italia para atacar a la nación alemana y a la española, quienes eran también aliadas en la lucha. Así logró asomarse el fin de esta batalla, pues con esto ocurrieron importantes cambios en la nación alemana, la que dirigía Fernando III, y en la nación francesa, donde reinaba Luis XIV, quien con su ejército amenazaba con la toma de Viena, capital alemana. En esta fase, durante la cual la guerra se volvió internacional, la balanza se inclinó hacia el lado de los suecos y franceses, que con su victoria decisiva obligaron al emperador Fernando III, sucesor de Fernando II, a negociar la paz.
Para finalizar, tenemos la fase de resolución. El 24 de octubre de 1648 se firman los tratados de Osnabrück y de Münster, conociéndose este suceso como la Paz de Westfalia. Este puso fin tanto a la Guerra de los 30 años como a la Guerra de los 80 años que enfrentaba a España y a los Países Bajos. Dentro del Tratado de Paz, el litigio en el ámbito religioso abarcaba dos dimensiones, la confesional y la material. En la confesional consideraron en alcanzar un arreglo pragmático, reconociendo al calvinismo como la tercera religión institucional del Sacro Imperio. El material se refería al reconocimiento de las secularizaciones de los bienes eclesiásticos que habían tenido lugar después de 1555 y se anuló el acta de restitución de estos bienes que había sido acordado a favor del imperio en 1629, cuando la guerra le favorecía. Los dominios del emperador de Habsburgo quedaron reducidos al ámbito del catolicismo. El protestantismo consolidó sus ganancias adquiridas desde la paz de Habsburgo y se extendió en lugares estratégicos del norte de Alemania. Como conclusiones de nuestro trabajo del conflicto religioso, podemos decir que el conflicto religioso es uno de los tipos de conflictos que ha traído repercusiones en las sociedades, desde el inicio de la formación de sociedades en la humanidad hasta en nuestra actualidad. Esto debido a que siguen existiendo una variedad de religiones y el duro choque de creencias que éstas tienen. En todas las guerras es muy importante la persuasión. Para que se genere una guerra, es muy importante que haya habido una persuasión. Persuasión de los dirigentes, persuasión de los combatientes, persuasión de los pueblos. Sin persuasión, la guerra no puede ser conducida al resultado, a un resultado demasiado positivo. Para conseguir tal persuasión, siempre es necesario una propaganda, una difusión. Con mucha frecuencia es la religión la que hace o ha hecho gran parte de la persuasión y de una u otra manera es la que ha provocado una profunda persuasión que ha desembocado en guerras fatales. El conflicto religioso que hemos tratado es de las disidencias religiosas, las diversas monarquías, el clero, buscaron permanecer en el poder por medio de la conservación de su religión. Esto es lo que desata diversos conflictos confesionales dentro de la misma cristiandad, siendo la conocida Guerra de los 30 años el más destructivo y mortífero conflicto de la historia de la humanidad. Podemos evidenciar que como un conflicto religioso no se limita únicamente a las ideologías teológicas o creencias teológicas, sino que se extiende por desatar guerras. Es como decir, es un inicio para desatar guerras. Estas pueden ser bélicas, guerras territoriales, guerras frías que se mantienen en la actualidad entre países dentro de la política, que se maneja todo el control, la ideología o manejan la religión por medio de la política para conseguir temas políticos, de interés político. En temas de geopolítica ha sido muy desastroso y se pueden evidenciar en los grandes desplazamientos de masas de migrantes. En resumen, un conflicto religioso siempre será el inicio de una secuencia de sucesos que con seguridad serán desastrosos para las sociedades. Muchas gracias.